En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en la segunda semana, en la tercera semana, contemplando el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos contemplado la última cena, hemos contemplado el lavatorio, hemos contemplado el discurso de despedida y hoy os voy a invitar a contemplar lo que dice San Ignacio. Aquí vuelvo a seguir otra vez las contemplaciones propuestas por San Ignacio. La oración en Getsemaní. La oración en Getsemaní la tenemos en Mateo, Marcos y Lucas, ¿vale? La tenemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 36 y siguientes, Mateo 26, 36. La tenemos también en Marcos 14, 32, Marcos 14, 32, y la tenemos también en Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Podéis leer las tres y quedaros con la que más os guste. Yo particularmente me gusta más la de Marcos, pero la de Lucas tiene alguna particularidad que me gusta. Pero cada uno leed las tres, leed Mateo 26, 36, Marcos 14, 32, Lucas 22, 39 y os quedáis con una de las tres, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues la solita oración preparatoria. Señor, te pido gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. El primer preámbulo es traer la historia, según cada uno de los evangelios que cojamos, porque tienen sus matices, sus diferencias. Mateo va con los 12, les dice que quiere irse a orar aparte, se lleva a Pedro, Santiago y Juan, siente angustia, dice una frase que luego repite. En Marcos dice dos frases distintas. En Lucas aparece el ángel que le consuela y suda gotas de sangre. Por tanto, son diferentes historias. El primer preámbulo es la historia. Será aquí como Cristo nuestro Señor, después de haber bajado, ¿no?, donde hizo la última cena en el episodio de arriba, se fue hacia el valle de Josafat, dejando a 8 en una parte del huerto, bueno, a 8, en una parte del huerto, y poniéndose en oración con otros 3 en una parte del huerto, como suda gotas de sangre, y después 3 veces hizo oración al Padre, despertó a sus discípulos y después que a su voz cayeron los enemigos. Aquí habla, por tanto, de la agonía de Getsemaní e incluye la traición de Judas, como Judas llega y le da la paz, como Pedro, derrocando la oreja a Malco, se la pone Cristo en su lugar, se va preso y malhechor, todos huyen. Es decir, contemplar la agonía de Getsemaní y cómo después viene Judas, cómo le prende al Señor, ¿no?, con los soldados del sumo sacerdote, como hay una reyerta ahí que Pedro le corta la oreja, que no sé qué, ¿vale? Cada uno mirad a ver con qué pasaje os quedáis, os hacéis un pastiche de los 3, o si queréis contemplar primero uno, luego otro, luego otro. El segundo punto es composición viendo el lugar. Será aquí considerar el camino desde Monte Sión al valle de Josafat, es decir, pues la subida hasta el Monte de los Olivos y el lugar en el que Cristo reza. Y asimismo el huerto, si ancho, si largo, si de una manera, si de otra. Para la composición viendo el lugar os puede ayudar a ver el comienzo de la película de la Pasión de Cristo. Una película que puede haber gente que no le guste, puede haber gente que le resulte demasiado. El comienzo, por lo menos, de la película, solo el comienzo es desde que Cristo está en Getsemaní hasta que es prendido. Y puede ser un buen modo, un buen método para hacer la composición viendo el lugar. Y si luego no quieres seguir viendo la película, pues no la ves. El tercer preámbulo es demandar lo que quiero, lo cual es propio de demandar en la pasión. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí.
Voy a repetirlo, el tercer preámbulo es demandar lo que quiero, lo cual es propio de pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena intensa, de tanta pena que Cristo pasó por mí. Aquí, por lo tanto, después de traer la historia, que es la agonía de Getsemaní y el prendimiento, después de considerar de composición viendo el lugar y pedir lo que quiero, que es demandar pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí. Y entonces San Ignacio nos invita ahora a aplicar a la agonía de Getsemaní los 3 puntos de siempre. El primero, ver las personas. Segundo, oír lo que dicen. Y tercero, mirar lo que hacen. Es meterme en la escena del huerto. La escena del huerto me puedo meter un poco ahí escondido, ¿verdad? El Evangelio de Marcos nos dice que había un hombre que estaba en el huerto desnudo, y que le pillaron y que tal. A lo mejor yo soy ese hombre que está ahí mirando entre las ramas, que estoy solo cubierto con una sábana, pues porque soy pobre o lo que sea, y estoy mirando a ver, ¿no?, qué es lo que sucede. Se me permite entrar en la intimidad de Getsemaní. Veo pues como los 7 se quedan a la base del monte de Getsemaní, se ponen a dormir porque han bebido. Y Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan, que son sus 3 amigos más importantes, a los que se ha llevado en la transfiguración, a los que se ha llevado en la resurrección de la hija de Jairo. Son 3 con los que tiene una afinidad muy especial, son sus 3 amigos, entonces se los lleva de un modo especial arriba al monte, a Getsemaní. Entonces dice la Escritura que se alejó de ellos como un tiro de piedra. Jesús quiere estar solo, pero no quiere estar solo. No quiere estar solo, quiere que estén sus amigos, pero al mismo tiempo está solo porque está en Getsemaní a un tiro de piedra y necesita esa soledad. En esa soledad el Señor reza, ¿no? Y reza con angustia, con temor. Dice Marcos, mi alma está triste hasta el punto de morir, ¿no? Mi alma está a punto hasta el triste de morir, hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora y decía, Abba, Padre, Abba, papá, papaíto, papi. Tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Como Jesús dice estas palabras, imaginarlo, contemplarlo, imaginar la dificultad con la que las diría, ¿no? Como cuando nosotros damos un sí con la boca pequeña. No es que el Señor dé un sí, por supuesto, con la boca pequeña, pero imaginarnos, ¿no?, lo que le costaría decir, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? No lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Teniendo en cuenta que les ha dicho en Marcos 14, 34, mi alma está triste hasta la muerte. Está triste hasta el punto de morir. Y adelantándose un poco cayó en tierra. Dice otro evangelio, Mateo y Lucas, comenzó a sentir terror y angustia. Imaginarnos en ese terror y en esa angustia de Jesús, lo que supondría para él decir esta oración, ¿no? Padre, pase de mí este cáliz. El sufrimiento de Jesús en Getsemaní no es solamente el sufrimiento de quien sabe lo que le viene encima. Hay mucha gente que piensa que lo que Jesús sufre en Getsemaní es solamente pues porque sabe que va a morir, porque sabe que le van a crucificar, que le van a flagelar, y que por eso se pone tan mal. No es por eso, ¿no? Porque si fuera por eso Jesús se pondría a gritar, a llorar y a tal en la pasión, y se pondría a chillar cuando dicen que no abrió la boca, ¿no? Y se pondría allí a llorar, a angustiarse, y durante la pasión Cristo está en paz. ¿Os habéis fijado? Durante el prendimiento, desde el prendimiento hasta la muerte, Cristo está en paz. La agonía de Getsemaní, la angustia de Getsemaní no es una angustia que el Señor sufra por lo que le viene encima. Es una angustia mucho más profunda. Los grandes místicos, también Benedicto XVI, nos dicen que Jesús sintió la lejanía de Dios, la lejanía del Padre. San Pablo dice, al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado en favor de nosotros, ¿no? En ese momento Cristo carga con el pecado del mundo, siente la angustia de hacerse el mismo pecado por nosotros. En ese momento Cristo, nuestro Señor, en ese momento carga con el pecado del mundo, carga con el pecado del mundo. Vive y siente sobre sí mismo el odio de Dios,
No que Dios le odie, no, les he contado. Dios odia el pecado. Siente sobre sí mismo la ira divina sobre el pecado. Siente sobre sí mismo la angustia tremenda del que se sabe condenado. No porque él esté condenado, sino porque él ha tomado el lugar del condenado. Ha tomado el lugar del pecador. Siente y sufre la angustia de la lejanía del Padre. El Padre no está. Jesús siente la oscuridad del Espíritu, siente el vacío más total y absoluto, la desolación espiritual más profunda. Siente el asco de Dios hacia el pecado. Jesús siente una soledad total y absoluta. Y cuando va a los discípulos a pedir un poquito de consuelo, se los encuentra dormidos. No encuentra consuelo en Dios, está ahí agobiado, fatal, sintiendo ese ataque de ansiedad, ¿no?, que siente ante todo el horror del pecado del mundo. En un momento dado Jesús ya no puede más y va a donde están Pedro, Santiago y Juan y se los encuentra dormidos. Imaginaos el corazón de Jesús cómo se rasga en ese momento, más profundamente, porque ni siquiera humanamente Él recibe consuelo. Están dormidos. Él está sufriendo como nunca ha sufrido en su vida, una angustia y un pavor indescriptibles para nosotros. Va a buscar un poquito de consuelo humano y se los encuentra dormidos. Trata de despertarles. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y lloraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle, no sabían qué decirle. Ante el sufrimiento tremendo de Jesús, Pedro, Santiago y Juan se quedan sin palabras, no saben qué decirle, no tienen nada que decirle. Aquí podríamos insertar, si os parece, el texto de Lucas. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor se angustia cuando aparece el ángel? Podríamos pensar que debería ser al revés, ¿no? Que debería coger y sentir consuelo, ¿no? Mirad, el ángel no es el Padre. Cristo está siempre rodeado de ángeles. Cristo está invocando al Padre. Padre, pase de mí este cáliz. Padre, dame una respuesta. Padre, dime algo. Padre, manifiéstate. Y quien viene no es el Padre, es un ángel. El Padre se oculta. El Padre le oculta su rostro a Cristo. Y al ver al ángel, Cristo entiende que el Padre va a callar. Va a permanecer callado. El ángel es sí un consuelo de Dios, pero no es Dios. No es el Padre. El ángel es una confirmación de que Cristo está sufriendo lo que tiene que sufrir. El ángel es una confirmación de que la pasión se viene encima. El ángel es una confirmación de que Cristo tiene que hacerse pecado. Y por eso le entra más angustia todavía. En medio de esa angustia oraba con más intensidad y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Imaginemos a Cristo en esa situación, ¿verdad? De aquí podemos pasar a Mateo, en el capítulo 26,
en el que después de decir la primera frase, ¿no? Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, después de encontrar a los discípulos dormidos, de nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, y entonces mete otra frase distinta, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Ahí entre esa segunda y tercera oración de Jesús, en la que viene a decir prácticamente lo mismo, se da la agonía de Jesús, el sudor de sangres. Y ya por tercera vez volvió a los discípulos, los encontró dormidos. Y les dijo, ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca el Hijo del Hombre. Ya está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y entonces, justo después viene el prendimiento. Estaba todavía hablando cuando aparece Judas, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos enviados por los sumos sacerdotes. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo bese, ese es. En medio del sufrimiento de Jesús, en medio del esperpento, de la angustia, de la ansiedad, en medio del estar solo, de dormirse de los discípulos, del ángel que no es el Padre, llega Judas y le entrega con un beso. Con un beso que es un signo de amor, es un signo de confianza. Salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿a qué vienes? Amigo. En Mateo 26, amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Le llama amigo. ¿Cómo calaría esa palabra como un dardo, como una flecha en el corazón de Judas? Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué viene? Amigo. Impresionante, porque yo soy amigo de Jesús y yo le niego y yo le entrego y me encuentro que le doy un beso y al momento siguiente lo estoy destripando, ¿no? En el Evangelio de Marcos, ¿no? Acercándosele le dijo Rabí y lo besó. En el Evangelio según San Lucas, perdón, en el capítulo, como hemos dicho, 22, se acercó Judas a besar a Jesús y Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Son diferentes versiones del mismo hecho, ¿no? Amigo, ¿a qué has venido? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Cómo calarían estas palabras en el corazón de Judas, de quien sabemos que después se arrepintió y que fue a devolver el dinero y que ya no le dijeron que no había nada que hacer y que se suicidó, ¿no? Amigo, ¿a qué vienes? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y entonces hay una pequeña reyerta, los discípulos se pelean, saca uno la espada, le corta la oreja a uno, según Juan, a quien le corta la oreja es uno que se llama Malco. Lucas nos cuenta el detalle de que lo curó. Mateo, Marcos y Juan no dice que lo curara, pero Lucas sí recoge este hecho de que lo curó. Y después dice Jesús en Lucas 22:53, estando a diario en el templo con vosotros no me prendisteis, pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Fíjate, vaya palabra, esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Y todos lo abandonaron y huyeron, dice Marcos 14 en el versículo 50. Y todos lo abandonaron y huyeron. Los 11 se van corriendo, lo abandonan. Dice Marcos, lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo con una sábana y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. No sabemos quién era este. Juan Marcos, dicen que eran algunos padres de la iglesia, el mismo Marcos, ¿no? Que hacía en Getsemaní con una sábana solo. Misterio. Estaría quizá borrachillo de alguna cena de Pascua o sería un pobre mendigo. Ahí estaba. Pero todos lo abandonan. Incluso uno que lo seguía de lejos con una sábana medio escondido, le van a pillar y le dejan solo. Le dejan solo.
Tiempo de contemplar el misterio de Getsemaní, el misterio del prendimiento de Jesús, el anonadamiento del Señor. Filipenses 2, que lo meditábamos al comienzo de los ejercicios. No se aferró a su condición divina, sino que se despojó y se vació de sí mismo, tomando la condición de esclavo. Y en Getsemaní y en el prendimiento, ese Cristo majestuoso que ha hecho milagros, que ha multiplicado panes y peces, ese Cristo que ha hecho maravilla, que ha caminado sobre las aguas, que se ha transfigurado, es poderoso, que ha sido aclamado en Jerusalén cuando entraba ahí en el Domingo de Ramos. De repente se convierte en, como dice el Salmo 22, yo soy un gusano, no un hombre, desprecio de las gentes. Se hace pequeño, pobre, una poca cosa. Siente la detestación del Padre, la ira de Dios, se hace pecado, la soledad de sus amigos, angustia, traición de Judas, abandono de sus amigos. En Getsemaní se juega el contenido más profundo de la pasión, porque se nos permite entrar dentro de lo que Cristo sufrió, de un modo misteriosísimo, de un modo sobrecogedor. Se nos está permitiendo entrar en la intimidad del corazón de Jesús. Como si presente me hallase. Y San Ignacio, por supuesto, nos invita a terminar con un coloquio, con un diálogo con Jesús. No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. A lo mejor hoy puedes velar una hora. ¿Y si esta noche te pones el despertador a las 3 de la mañana y acompañas durante una hora a Jesús en Getsemaní? Estás con Él, le consuelas, le abrazas, le acompañas, le limpias el rostro, estás con Él en silencio. Hoy sería un momento muy hermoso para hacer esto. Primero, en un momento del día, orar con estos temas, ¿no? y meternos de cabeza en el misterio del corazón de Jesús. Y luego por la noche, levantarnos de madrugada y acompañar a Jesús en Getsemaní. Lo que no supieron hacer Pedro, Santiago y Juan, hacerlo nosotros. Estar con Él, acompañarle. Simplemente, viéndole, estando con Él, abrazándole, como con esa actitud de decir, Señor, pues muchos te han dejado solo, ¿no? Y no han estado contigo. Yo quiero estar contigo. No quiero que pases solo este trance, ¿no? O pensando, Señor, ¿cuántas veces te he dejado de lado? ¿Cuántas veces te he fallado? ¿Cuántas veces he pecado contra ti? Me he olvidado de ti. ¿Cuántas veces pues me he dejado llevar por mis caprichos, por mis cosas, y te he dejado solo? Pues yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero acompañarte en esta hora tan dura, en esta hora en que tu humanidad sufre tanto. Quiero acompañarte. Quiero consolar tu corazón. Dice
El Señor Jesús, cuando se le apareció como el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, le enseña el corazón, su corazón, ¿no? Un corazón traspasado, un corazón con una corona de espinas, un corazón con una cruz, lleno de fuego. Y le dice: mira este corazón que tanto ha sufrido por los hombres y a cambio solo recibe desprecios. Tú al menos ámame. Mira este corazón que tanto ha sufrido por los hombres y a cambio solo recibe desprecios. Tú al menos ámame. Ama a Jesús. Ama a Jesús. En esta meditación de Getsemaní, en esta meditación de la entrega de Jesús, ámale, acompáñale, estate con Él. Estate con Él, teniendo presentes estos 3 puntos que añade San Ignacio de Loyola a la pasión, que es considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en su humanidad, elige padecer. El segundo, considerar cómo la divinidad se esconde, es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace, y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan cruelmente. El tercero, considerar cómo todo esto padece por mis pecados. ¿Y qué debo yo hacer y padecer con Él? Y acabar con un diálogo, con un coloquio, acabar con ese diálogo con Jesús en Getsemaní, pidiéndole lo que le pedimos, dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Yo pido para que experimentéis lo que es acompañar a Jesús en Getsemaní, estar con Él, el consuelo que le podemos dar y el consuelo que Él nos da a nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.